Les doy la bienvenida a la TAM CryptoMam, tu guía segura y sencilla para construir un futuro financiero tranquilo, sin riesgos innecesarios. Si yo pude, tú también puedes. Soy Lore Pacini y hoy es el día para asegurar tu futuro financiero. Pero tengo que aclararte que aquí no damos consejos de inversión ni analizamos el mercado. Solo compartimos info importante basado en nuestra experiencia personal. Y si quieres colaborar con este proyecto, paganos un cafecito. Encontrarás el enlace en la descripción. Hola, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a nuestro cafecito cripto de cada miércoles. Como cada miércoles, hoy les traemos un tema necesario, importante y que les va a gustar mucho porque ya estamos comenzando a ver cómo podemos comprar nuestras criptos y dónde. Tema de hoy: Exchange. Hola, ¿cómo estás? Hola Lore, ¿cómo estás? Estamos rodeados, como verán. Miren, tenemos hoy, estamos presentando merch, estamos haciendo un sorteo también. Estamos estrenando cositas. Gracias. Encriptadas, TV Globe. Ahí Pablo tiene TV Globe. Y yo voy a sacar de acá otro más. Con gorrita nueva. La TAM CryptoMam. Tenemos todo el equipo completo. Remeras. Estamos estrenando. Camisetas para otros países. Gorras. Tenemos todo de nuestra marca. La bolsita también de la TAM CryptoMam. Bueno, espero que no se hayan perdido el sorteo, que hayan participado. Y bueno, vamos a comenzar con el cafecito cripto de hoy. ¿Qué te parece? Así que comencemos con el primer bloque. Bueno, ahora sí, el bloque Café Cripto con la noticia de la semana. Inyección de la Fed. ¿Qué significa esto para nosotros? No significa que vaya al hospital a que una inyección de ese tipo, no. Sino que lo que está haciendo es meter más dinero a la economía. ¿Sí? Lo que está ocurriendo es un poquito eso. Está... ¿Quién? Imprimiendo dinero. ¿Pero quién, Pablo? Yo le explicaría un poco más a las mamás. Bueno, si vieron los capítulos anteriores, algunos de nuestros capítulos, hablamos un poquito de la Fed. La Fed sería como el banco central, ¿sí?, de cada país, pero esta vez de Estados Unidos. Vendría a ser eso. Bueno, este banco central lo que está haciendo es inyectar dinero a otros bancos, porque los bancos salieron a pedir prestado, Lore. Y bueno, ¿y a quién le piden prestado los bancos? Bueno, los bancos le piden prestado primero a otros bancos, después salen al mercado y bueno, y si no encuentran quien le preste platita, van de emergencia a la Fed porque si no, se funden o presentan quiebra, ¿no? Así que bueno, los bancos también tienen sus cositas. Sí, seguro. Bueno, esta señal para... No solo para nosotros, sino para todo el mundo. ¿Quién nos representa, digamos? Que esté dispuesto a invertir o que quiera estar ingresando al mundo de las inversiones. ¿Qué significa? Dos cosas significa. No solamente una alerta, sino también una oportunidad. Eso es lo que tenemos que ver, ¿sí? Claro. Hay que ver, como también en una publicación que hicimos, que el árbol no te impide ver el bosque. Acá este árbol de esta noticia, que parecería que nos pone a todos en alerta, pero también tenemos que ver qué posibilidades nos trae a nosotras, a nosotros. Bueno. Muchas veces estas son señales que nos dan un indicio de que, bueno, algo se acerca o algo está empezando a, como se dice en el mundo cripto, a cocinarse. Se está cocinando algo. Se están cocinando cositas. Medio picante, me parece. Esperemos que no. Bueno, la cuestión básica es que se están cocinando cositas y que tenemos que estar preparados para lo que viene porque este puede ser un año muy interesante. Así que bueno. Y las cripto, como siempre, nos traen posibilidades, nos traen resguardo. El Bitcoin es una buena inversión a futuro, así que bueno, a tener en cuenta todo esto. Tengan en cuenta que hace muy poquitos otra vez volvió a subir el oro, volvió a subir la plata. La plata hubo algunas ahí variaciones, pero el tema es que más allá de lo que dicen, parece ser que este va a ser otro año alcista, ¿sí? Es como que en algunos puntos están hablando de que se rompió el ciclo de Bitcoin. Es que de hecho se rompió, ya estamos en 2026 y 2025. Tenía que haber cerrado en alza y no cerró al alza, cerró a la baja. Así que todo lo que tenían escrito y que venían predicando, por decirlo de alguna manera, los analistas del mercado cripto, están ahí. El librito lo tienen que volver a escribir. Hay muchos, van a tener que tener en cuenta de que hay muchos factores que influyen, ¿no? Esto que estamos hablando de la Fed es uno de ellos. Y lo que ocurre acá es que hay muchas personas que solamente van a lo que es análisis técnico, que ya vamos a hablar en algún momento sobre trading, ¿está? Porque hay muchos que están preguntando. Y no tienen en cuenta el contexto internacional, que es muy importante para esto. Bueno, de eso estábamos hablando hoy con Pablo, justamente, que
hay que ser flexible en este mercado también, como todo en la vida, y estar muy atentos a lo que sucede alrededor, y eso nos va a dar también indicadores. No quiere decir que todo genera un efecto, digamos, inmediato o irreversible, pero hay que estar atento y alerta y escuchando, porque todo puede ir cambiando y de hecho se van modificando las cosas a lo largo de los años, de las semanas, de los meses, y este es uno de los ejemplos de que todos esperaban un 20, todos esperábamos, nos vamos a incluir un 20-25 a full allá arriba, 180, pero bueno, pasan cosas. Bueno, tuvimos el mercado bajista en 2025, así que la esperanza es que en 2026 volvamos a ver precios máximos, pero bueno, vamos a seguir hablando en otros capítulos. ¿Pasamos al bloque siguiente? Pasamos al bloque siguiente. Bueno, el tema central de esta semana, vamos a hablar de exchange. ¿Qué es un exchange? Un exchange es una casa de cambio, pero digital, ¿sí? Es donde vamos a ir a cambiar nuestros criptoactivos y lo podemos hacer digitalmente todo desde la computadora. Pero, ojo, no todos son iguales, ¿verdad, Pablo? Hay algunas diferencias a tener en cuenta. Tenemos dos clases de exchange, por así decirlo, donde se engloban los que nosotros conocemos por lo menos. Tenemos los SEX, ¿sí? Que vendrían a ser como entidades bancarias, más, digamos, con una reglamentación y un marco legal más, por así decirlo, rígido, ¿tá? Y los DEX, que serían como los descentralizados. Y ahora vamos a empezar a explicar qué es cada uno, ¿está? Claro. Bueno, los SEX tienen una entidad detrás, ¿verdad? Entonces necesitamos un documento para asegurar, un documento legal. Es como abrirte una cuenta. Es como abrirte una cuenta en el banco, porque vas a necesitar, primero y principal, un documento legal de tu país de origen, ¿sí? Estos son los que, claro, pero el documento legal es el KIC. KIC. Que bueno, por ahí van a ver que figura en alguna parte, es básicamente eso, es como... Sí, lo que te pide es la identificación. Contrato, claro, de identificación digital, como si uno fuera al banco y abre su cuenta. Por supuesto que nos van a pedir documentación que acredite que somos una persona física, que decimos que somos, mejor dicho, quienes decimos ser, ¿sí? Claro. Y tenemos ventajas y riesgos, o ventajas y desventajas, como en todo en la vida y en todo tenemos algunas ventajas y otras desventajas. Tenemos que ver y poner en la balanza cada cual qué es lo que le resulta más conveniente en este momento. Quizás al estar comenzando en este mundo, es uno de los lugares más seguros, por así decirlo, como para comenzar, ¿sí? Lo que quería decir es que dentro de las verificaciones que le van a pedir es como las aplicaciones de los bancos, ¿sí? O sea, van a pedir que le hagan que envíen la identificación, que hagan una determinada cantidad de acciones. Por ejemplo, vieron que hay muchos bancos que les piden como una identificación que con el teléfono van girando la cabeza y les van tomando como fotos de su biometría, o sea, de la forma de su cara, y con eso identifican para ver y asegurarse de que ustedes son ustedes. Otra de las cosas que pueden ya pedir es algún servicio a su nombre que muestre la dirección para verificar de qué país son o cuál es digamos, un la condición de su documento lugar. válido de ese país. Bueno, hay un montón de diferentes cosas requisitos según las diferentes plataformas, o sea, puede ir variando esto, pero siempre nos van a pedir algún tipo de identificación. Las ventajas, ¿cuáles son? Bueno, el soporte técnico que van a tener, porque detrás de esto hay una empresa, hay asistencia, hay asistente digital, si uno olvida la contraseña o tiene algún inconveniente. Es como un banco, o sea, van a tener muchas de las funciones que ya tienen en otras plataformas. Lo que van a poder también acceder, por así decirlo, es a comprar cripto directamente con su moneda, digamos, del país donde lo están realizando. O sea, en el caso de Argentina con los pesos argentinos, en el caso de Uruguay con los pesos uruguayos. Eso es un exchange, ¿verdad? Porque son casas de cambio, es como si fuera una casa de cambio. Y en vez de pedir dólares, piden Bitcoin. O sea, piden dólar digital, que puede ser USDT, USDC, ya lo hablamos. Los que no vieron el podcast, creo que fue el... Ya no olvidamos cuál era. Hablábamos y explicábamos los tipos de criptomonedas, así que pueden ir a buscar esos otros podcasts para más información, para ampliarlo, aquellos que todavía tengan dudas al respecto. Pero básicamente aquí es, bueno, cómo ingresamos nuestro dinero de nuestro país y podemos llegar a comprar criptomonedas, bueno, a través de los exchanges. La desventaja, ¿cuál va a ser de estos exchanges centralizados? Que, bueno, la llave o el dinero no está en custodia nuestra. No es nuestro, claro, sino que está como si fueran, se llaman pools.
o piletas, entre comillas, de liquidez en donde el exchange tiene la llave y el acceso. O sea, nuestro dinero está con el dinero de un montón de personas más. Y nosotros dependemos de que el sistema del exchange, al igual que por ejemplo nos pasa con los bancos, claro, dependemos de que ellos lleven bien nuestra cuenta. Claro, ¿Sí? Es prácticamente lo mismo que un banco, la custodia del dinero la tiene el banco si uno la tiene dentro del banco, ¿verdad? Acá pasa lo mismo, si uno lo tiene en el exchange, lo tiene el exchange, no la tenemos nosotros claro. directamente. Y otra de las cosas también es que dentro de este dinero también no es... depende del exchange y de cuál sea nuestra validación, nos va a permitir o sacar el dinero, si nosotros necesitamos, por ejemplo, sacarlo por X motivo, sacarlo rápido o en algunos casos tarda su tiempo, no es inmediato. Bueno, llegamos al bloque del tip de mamá cripto. No se asusten, que en esta oportunidad no les voy a dar tarea. Sí, por única vez no va a haber tarea porque, bueno, recién empezamos el año, me voy a apiadar que venimos de las fiestas, entonces no hay tarea, pero sí hay un tip muy importante a escuchar bien que Pablo, experto en ciberseguridad, les va a dar el tip para abrir su exchange. Su cuenta de exchange, ¿sí? Bueno, primero y principal, asegúrense de que la dirección donde está ingresando es de un exchange real y es la correcta, ¿sí? Hay muchos estafadores y ciberdelincuentes que, bueno... Pregunta, si me llega una publicidad y dice, ay, este es exchange, abrí tu cuenta, ¿hago clic ahí? No. Ah. El tema es que tengan mucho cuidado porque es una de las cuestiones más fáciles de caer. Muestran páginas similares a las reales, pero que no lo son. Ustedes pueden ver en las direcciones, por ahí alguna forma distinta, una letrita distinta, una coma o algo, lo que fuera, que aparezca, que sea imperceptible. Ustedes ni se darán cuenta de la diferencia. Yo soy testigo de que quizás una N transformada por una ñ o algún carácter especial, sí, o algo en particular, y ya cayeron en una trampa. Entonces tengan mucho cuidado en eso. Entre por lugares seguros, nunca por un mail o por un mensaje o por un lo que sea. No. Mucho más conveniente googlear por ahí. Googlearlo con la inteligencia artificial, buscan la dirección directamente en IA de Google o de algún otro buscador, alguna otra IA que ustedes utilizan, y van a estar verificando que la dirección sea la correcta. Ingresen y una vez que están allí, verifiquen 20 veces todo antes de comprar cripto, claro, introducir su tarjeta de crédito o débito. El tip es la regla de los 5 minutos. Tómense 5 minutos porque no es mucho más lo que necesitamos para verificar todo, varias veces que estamos en el lugar y que una vez que lo verificamos, ¿sí? Que tenemos toda la información que sea correcta, lo que hacemos es directamente guardar esa página en nuestros favoritos como para tenerlo siempre un acceso a mano, o en nuestras páginas. En general en el celular te va generando como distintas pestañas y bueno, dejar esa pestaña ya abierta, ¿sí? O descárguense la app, que muchas veces las apps son las verificadas y bueno, preferible descargarse la app desde Play Store o el Store de Apple. ¿Está? Apple Store. Apple Store. Sí, siempre es mejor tenerlo y hoy por hoy con el teléfono es mucho más práctico. Sí, después hay que ser cuidadosos con el teléfono, que eso lo dejamos en el episodio de ciberseguridad, que el teléfono esté bloqueado. Bueno, vayan a ver el episodio, que eso es fundamental porque si nosotros el teléfono lo llevamos a todas partes, claro, es como si estuviéramos llevando nuestra... como era antes, las cajas fuertes. Estamos llevando Vamos con la caja fuerte al hombro. Entonces, bueno, cualquiera la puede abrir si abre el teléfono. Claro, y es más, mucho de todo lo de exchange y muchas de las aplicaciones, ¿sí? La fintech, como se habla muchas veces dentro del mundo digital, tienen doble factor de verificación, ¿sí? El 2FA. Así que activen el 2FA, hagan la tarea. Al final yo le estoy mandando tarea. No, bueno, pero por favor. Pero era una tarea vieja esa en realidad. Era una tarea de episodios anteriores. Es como para recordarles que tenían una tarea antigua por hacer, si es que no la hicieron, pero ya la hicieron. Y si quieren saber cuáles son las fintech, dejen sus comentarios y bueno. Claro, vayan votando. Suscríbanse. Quizás qué temas les gustaría que tratáramos, ¿sí? A medida que vamos avanzando. Bueno. Pero bueno, volviendo al tema de la seguridad en los teléfonos, fundamental. Y no es para generar paranoia, no es para que nos volvamos locos o temerosos, ¿sí? Hay que ser cautos, porque si no uno entra también en la paranoia, porque también dejo la computadora en casa y si me entran a robar y tengo... O si... Bueno, entonces no nos volvamos locos, solo hay que ser cautos y prevenir con las cuestiones de seguridad. Toda la seguridad que ya Pablo les explicó en el episodio, creo que fue el número 3 me parece,
sobre ciberseguridad, está todo ahí. Y si todavía siguen quedando dudas o quieren que ampliemos un poquito más, también nos dejan los temas o en los comentarios de aquí de YouTube o en las redes sociales o en el canal de Telegram, que lo podemos incluso hablar en el momento por privado en el grupo, ¿sí? Y quizás hay aporte no solo nuestro, sino claro, hay gente que está participando en el grupo nuestro de Telegram, que tenemos gente famosa en el grupo de Telegram también, así que bueno, quizás pueden colaborar también otras personas con ustedes. Muy bien. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Nos despedimos con nuestra merch. Ahí, Pablo, no se te ve. Ahí. Y bueno, cerramos este podcast de este miércoles invitándolos, como siempre. Reitero, soy súper reiterativa, pero únanse a la comunidad de Telegram. Suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse si no lo hicieron. Síganos en las redes sociales. Mañana es el sorteo de todo lo que estamos sorteando. Si no lo vieron, no se queden afuera todavía. Tienen un día más, porque mañana a las 9 de la noche estamos sorteando una pelota de fútbol Adidas original del Mundial y 2 gift box con unas cajitas divinas, con algunos regalitos dentro, merch como esta que nos facilitó TV Globe y el Bank. Me encanta decir el Bank y Pablo me reta. No, el reto. Se ríe de mí. Bueno, que tienen gorritas, hay mochilas, hay una botellita de agua. Hay de todo un poquito. Un poco de todo, sí. Bueno, gracias también por la colaboración a Encriptadas y a 1111 Sublimados, creo que es. Perdón, pero no me acuerdo exactamente cómo era. Pero lo dejamos también etiquetados a todos los que colaboraron con nosotros para este sorteo. Creo que eso es todo. También nos pueden colaborar pagándonos un cafecito, que está el enlace en la descripción. También con un mínimo aporte y suma para seguir construyendo esta comunidad juntos. Bueno. Nos vemos el próximo miércoles entonces. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles con otro cafecito cripto. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Les dejo la invitación para sumarse a nuestra comunidad exclusiva de Telegram, donde pueden preguntar sin miedo y responderemos con gusto a todas sus dudas. Seguramente yo ya he pasado por lo mismo. También les comparto lecturas recomendadas y les dejo algunos descargables con información muy importante. No se pierdan de eso, tienen el enlace en la descripción. Y muchas gracias por compartir con nosotros este cafecito cripto. Nos vemos la semana próxima.